La paz, el amor y la misericordia de nuestro Dios continúen reinando en vuestros corazones. En verdad, esta es una oportunidad inmerecida que el Señor nos concede a todos nosotros de, por su gracia, poder acercarnos a su santa palabra, poder escudriñarla y extraer de ella principios pertinentes para nosotros hoy. Combatiendo la actitud del favoritismo, cuarta y última parte. Hoy pretendemos ya cerrar con esta sección de esta carta de Santiago, una carta bastante práctica para nuestras vidas. Y saludamos a todos aquellos que nos pueden ver y a todos aquellos que están participando a lo largo de estos estudios bíblicos. Vamos a leer nuestro texto, donde vamos a continuar ya de estos 108 versículos y 5 capítulos que contiene la carta de Santiago. Hemos recorrido una buena parte. Así es que vamos a leer el texto que nos toca para hoy. Dice así la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 2 versículos 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. He aquí nos encontramos indudablemente frente a un pasaje que a todas luces es contrario al espíritu relativista de nuestros días. No sé si ustedes saben a qué se refiere eso del espíritu relativista de nuestra época. Bueno, el espíritu relativista de nuestros días dice que cada quien hace lo que bien le parece, que cada quien, bueno, tiene su propio criterio, su propio discernimiento para pensar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es como dice el famoso refrán: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Eso es relativismo. Ahora, en medio de ese relativismo, este pasaje, sin embargo, dice expresamente en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, ¿qué dice la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, bien hacéis. O sea, este es un estándar que Dios impone sobre nosotros. Ese es un criterio sólido. Yo diría que establecido por la palabra de Dios. Y en el versículo 9, igualmente dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. De manera que vamos a analizar estos puntos aquí en esta noche y vemos claramente, mis hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios, el espíritu relativista de nuestros días es totalmente incorrecto. Dios nos ha dado una palabra y en ese contexto aquí se refiere como su ley, y dice que es la ley de la libertad en la que establece el criterio de lo correcto y de lo incorrecto. Ese es el criterio de Dios. Esos son las verdades absolutas de Dios. O sea, es sencillo. Si hacen aquello, bien hacéis. Pero si hacen aquello otro,
pecáis. Eso es hinihao. Si hacen esto, bien hacéis. Ahora, si hacen lo contrario, pecáis. Sin cortapinzas, sin paño tibio, pecáis. De manera, hermanos, que es una diferencia entre hacer lo bueno y entre pecar. Tan sencillo como eso. Pero aún esa distinción de términos, yo creo que quedaría sin impacto si no asimilamos lo que implica esa desobediencia. Y esa es una de las cosas que el pasaje nos presenta. Esta es una de las cosas que este texto pone delante de nuestros ojos. Está hablando de pecado. Pecado. Una palabra que no está muy de moda en muchos púlpitos hoy. Pero ya no temblamos ante la expresión de la palabra pecado. Ya la palabra pecado es fácilmente tragable hoy día. Ya no reaccionamos como un escándalo ante aquello que violenta la palabra de Dios. O sea que la tolerancia, a mi juicio, hermanos, es una marca en nuestros días. No la tolerancia a las personas, sino la tolerancia de los pecados. Esa es una marca característica de nuestros días. Y esta sección de la palabra de Dios, una vez más, nos llama al examen personal. No olviden, hermanos, que Santiago está tratando la conducta de una fe viva. La conducta de una fe viva, o sea, las reacciones, las actitudes de una fe genuina. Eso es lo que Santiago ha venido tratando. Ya nos enseñó en el capítulo 1, por ejemplo, a modo de repaso, que la manera como reaccionamos ante las pruebas es una evidencia de fe. También vimos ahí mismo en el capítulo 1 que la forma como nos relacionamos con las posesiones materiales, con nuestra condición de pobres o de ricos, también es una prueba de fe. La manera como actuamos ante la tentación es otra evidencia de fe. Claro que sí. La manera como nos exponemos a la palabra de Dios también es una expresión de nuestra fe. O sea, nuestra fe se va a evidenciar en una sumisión a esa palabra y nos esforzaremos en no ser meros oidores, sino hacedores de la obra, hacedores de esa palabra que escuchamos. Y ahora entonces yo veo que Santiago está desarrollando otra marca de la fe viva, de la fe verdadera. Aquel que posee la fe que salva es una persona que evita el favoritismo, evita el hacer acepción de personas. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Él no hace acepción de personas. Ahora, el autor desciende y nos presenta el tema del amor, como ustedes pudieron apreciar en esta lectura. Lo que vincula realmente, mis hermanos, este tema de no hacer acepción de personas o de evitar el favoritismo, lo que vincula ese tema es el tema del amor precisamente, el mandamiento de amar al prójimo, no importa su condición social o económica, no importa. Dice el texto, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, hay un pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Escandalízate, sonrójate, teme. Cuando tú no estás obedeciendo el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, es pecado. Santiago no adorna aquí palabras, sencillamente dice, es pecado y punto. Y es ese sentimiento de pecado, ese mal sabor a pecado, es el que Santiago quiere dejar en nosotros. O sea, él quiere que nosotros podamos salir hoy de este estudio bíblico teniendo más sensibilidad hacia el pecado y especialmente en esa área, hermanos, de las relaciones personales y la acepción de personas. Ese es el propósito de este pasaje, como veremos más adelante. Yo creo, hermanos, que gran parte de la eficacia de nuestro testimonio tiene que ver con el hecho de cómo practicamos o aplicamos
el segundo grande mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo eso, hermano. Yo tengo la convicción de que eso es así. O sea, gran parte de la eficacia de nuestra predicación, de nuestro testimonio como creyentes, claro que sí, que tiene que ver con el hecho de cómo practicamos o de cómo aplicamos el segundo grande mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso va a impactar para bien o para mal. Por eso es que ahora, ¿qué hace el autor de esta carta, Santiago? Bueno, él nos va a plantear en los versículos 8 al 13 este deber de evitar el favoritismo o la acepción de personas, pero esta vez destacando el rol que juega la ley de Dios, la palabra de Dios y nuestra relación con esa palabra. Eso es lo que él va a hacer ahora. Por ejemplo, allí en los versículos 8 y 9, ¿qué es lo que él hace? De una manera más particular con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, él lo que hace es, luego de mencionarnos o de enseñarnos en esos versículos, como vamos a ver, en los versículos 8 y 9, de una manera más particular con el mandamiento, el segundo grande mandamiento, es más adelante ampliar y destacar ese mandamiento con relación a la ley, con relación a la ley de Dios, a la ley divina. Eso es lo que Santiago va a hacer. Y luego ya en los versículos 10 y 11, en un sentido más general, él nos va a decir, el que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Está planteando nuestra relación con la ley en un sentido, digamos, más general, ya no tanto como un mandamiento específico, sino como el todo de la ley, porque la ley es un conjunto. Recuerden, hermanos, la ley es un conjunto, una sola, la ley, no dice las leyes. La ley moral de Dios es lo que refleja el carácter de nuestro Dios. La ley moral es una, ¿ok? Y ya finalmente veremos en los versículos 12 y 13 cómo el autor nos plantea esa responsabilidad que tenemos de evitar el favoritismo o la acepción de personas a la luz de una realidad, hermano, que debe ponernos a temblar. Él lo trata a la luz del juicio divino. Por eso él dice, así hablad y así haced, como los que habrán de ser juzgados por la ley de la libertad. Por eso, hermano, mi primer punto es el siguiente. Permítanme mostrarlo aquí. Mi primer punto es el siguiente. El tema del favoritismo a la luz de la ley de Dios, y en ese contexto, de manera más particular, el favoritismo a la luz del segundo gran mandamiento. Bien, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y yo quiero que se fijen lo que dice ahí en los versículos 8 y 9 de manera especial. Así es que nuestro primer punto en esta oportunidad, el tema del favoritismo a la luz de la ley de Dios, versículos 8 al 11. Fíjense que Santiago enfoca el segundo gran mandamiento. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Está fuerte. Miren, hermanos, la palabra de Dios es una palabra inspirada por Dios. De hecho, cuando Cristo se refirió en Juan capítulo 10 a la palabra de Dios, él dijo que es una palabra que no puede ser quebrantada, no puede ser quebrantada. Es una palabra con autoridad, es una palabra que demanda un cumplimiento. Es Dios mismo hablando.
Es Dios mismo hablando. Y aquí resulta que Santiago nos está hablando de la palabra de Dios en términos muy sublimes. Fíjense que en el versículo 8 habla de la ley real. Y en el versículo 9 se refiere a la ley que declara a los hombres convictos como transgresores. No es cualquier cosa. Y no solo eso, en el versículo 10 habla del todo de la ley. Dice, el que guardare toda la ley. En el versículo 11 expresa aquel que es transgresor de la ley. Y en el versículo 12, fíjense que habla de la ley de la libertad. O sea, hermano, que este pasaje está lleno de referencias a la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, el punto que Santiago está planteando aquí es el siguiente. Por lo que sabemos de la palabra de Dios, por lo que conocemos de la ley de Dios y por lo que sabemos acerca de su autor, debemos evitar el favoritismo. Precisamente por aquello que conocemos de lo que Dios dice al respecto en su palabra. Debemos evitar el favoritismo. Eso es lo que el autor está diciendo. Santiago aquí. O sea, no es consecuente con lo que sabemos acerca de la palabra de Dios y con lo que sabemos acerca de su autor, eso de practicar la acepción de personas o el favoritismo. Y fíjense que aquí él habla de la palabra de Dios en términos muy sublimes, incluyendo esta ley real. Él dice la ley real. Es un término, mis hermanos, para hablar de la palabra de Dios como una palabra que viene de un rey. Esa es la idea. Cuando habla aquí de la ley real, es una palabra que viene de un rey. Wow. El rey habla con autoridad. Y la voz del rey era ley. La voz del rey era ley. No es como hoy. No es como hoy que un presidente puede hablar, puede decir y la gente cualquieriza las cosas. Un gobernante. No, hermanos, en aquellos días, déjenme decirle, la palabra de un rey era algo que ponía a temblar a cualquiera. Bueno, aquí Santiago está planteando esta palabra como la voz de un soberano. Mi hermano, tu Biblia contiene las palabras del soberano del universo. Mi Biblia contiene las palabras del soberano del universo. No es una palabra cualquiera. Esa es la palabra de Dios y esa ley real contiene este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué? Llamó mi atención estudiando el pasaje que Santiago está usando aquí un condicional. Si en verdad cumplís la ley real, este sí condicional es interesante. Es un condicional que asume la realidad de lo que estaba planteando Santiago aquí. Si en verdad es como que yo te diga, mira, yo te voy a entregar ese dinero si es que tú vienes a buscarlo. Si vienes, si me llamas, hay un condicional. Y ese sí condicional, hermanos, miren, yo tengo la convicción, por lo que dice el versículo 8 y por lo que dice el versículo 9, que Santiago se está dirigiendo aquí a un grupo de personas entre los que había un grupo de personas creyentes obedientes, pero también había otro que eran desobedientes. O sea, entre ese grupo de personas a lo que él escribe, había un grupo que obedecía, pero entre los cuales habían algunos desobedientes y otros que posiblemente ni siquiera conocían la gracia de Dios. Por eso él les dice en el versículo 8, ya que cumplís en verdad la ley real conforme a la escritura, bien hacéis. Pero en el versículo 9 dice, pero ya que también hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, había de las dos cosas allí. Había de los dos grupos allí.
Y él está planteando este inconveniente, este problema, ¿a la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios. Y presenta esta realidad. Presenta esta realidad. Hermanos, la palabra de un rey debe ser respetada. La palabra de un rey debe ser respetada. Yo estuve mirando que se dice que el día de la coronación de los reyes en Inglaterra, al rey o a la reina se les daba una Biblia. Se les da una Biblia y se les dice lo siguiente: ahora te presentamos este libro, lo más valioso que este mundo puede tener. Aquí hay sabiduría. Esta es la ley real. Estos son los oráculos vivos de Dios. Era como para que el rey o la reina, ¿verdad?, vivan conforme a esos principios. Cuidado, en otras palabras, no es cualquier cosa. Oh, hermanos, y yo pienso, oh, hermanos, que todos los reyes y presidentes se llevaran de eso. ¿Ah? Wow. Que no fuera un mero ejercicio externo, una mera teoría. Ahora, hermanos, vamos a examinarnos un poquito. ¿Qué de ti y de mí? ¿Qué de nosotros? Nosotros tenemos esa ley real. Nosotros leemos continuamente esa ley real. Escuchamos la palabra de ese rey hablarnos a nosotros continuamente. La leemos con frecuencia, ¿o no? Hermanos, la familiaridad con este libro nos hace perder su impacto. Hay que tener cuidado. Hermanos, estamos planteando aquí que ese rey soberano quien habla a través de esas escrituras, la ley real, es lo que dice Santiago. Y nosotros, los hijos de Dios, sus súbditos, debemos de someternos a las directrices de nuestro rey y tomar con seriedad estas cosas, porque se trata de la palabra de Dios. Así que se trata de la ley real, y esa ley real no es otra cosa que la ley del amor, que es lo que Santiago nos plantea en este texto. Lo que ellos no estaban viendo era que su manifestación del amor era selectiva o parcial. Muchos de estos destinatarios a los que Santiago les escribe, y eso es lo que él quiere como hacerle ver a ellos. Ellos no se estaban percatando que su manifestación del amor era selectiva, era parcial. O sea, no era una verdadera obediencia. Esa es la idea. El pobre, al igual que el rico, era su prójimo. Por lo tanto, el hacer acepción de personas no es cumplir con la ley. No es cumplir con la ley real. Es pecado. Pecado. Entonces Santiago está apelando aquí a la conciencia de sus lectores. ¿Y qué sucede? Bueno, que lo que está planteando al destacar el segundo grande mandamiento es que nosotros tenemos que ver quién es nuestro prójimo y actuar como demanda Dios hacer con ese prójimo. Hermano, una pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? ¿A dónde vemos o a dónde vamos? ¿A dónde buscamos? Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad?, me enseña claramente quién es mi prójimo. Yo creo que la palabra de Dios nos dice y nos describe de diversas maneras que nuestro prójimo es todo aquel que es colocado por la providencia de Dios en nuestro camino y puede estar necesitando de nuestra asistencia. Pero no necesariamente porque tenga una necesidad, porque yo puedo amar a una persona sin que necesariamente haya de forma externa, ¿verdad?, hablando externamente, una necesidad. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Yo le voy a decir quién es nuestro prójimo. Pueden ser los verdaderos vecinos nuestros. Pueden ser personas que podemos encontrar barriendo un patio. Pueden ser los empleados en un supermercado. Pueden ser personas que nos encontremos con regularidad, con frecuencia.
son nuestro prójimo. Pueden ser personas enfermas como pueden ser personas saludables también. La persona que entrega el periódico o la persona que trabaja en la panadería, por poner ejemplos, ¿no? Personas que vemos regularmente con las que nos encontramos. O sea, no tenemos que ir a casos extremistas y pensar necesariamente en la parábola del buen samaritano para encontrarnos con una persona tirada en la calle, muriéndose y sangrando. No necesariamente. Nuestro prójimo está por donde quiera, por donde quiera. Personas en quienes podemos fijarnos. Claro, si realmente quitamos un poco los ojos de nosotros mismos para fijarnos en otros, porque estamos muy centrados en nosotros mismos. O sea, si en verdad cumplís la ley real, dice Santiago, bien hacéis. Bien. Eso está bien, eso es correcto. Eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Nada más y nada menos que como a ti mismo. Qué fuerte está eso, pastor. Qué fuerte. Amar a los demás como a mí mismo. Miren, les soy honesto. Si algunas personas amaran a los demás tan solo como aman a sus animales, ya eso sería una gran cosa. Yo creo que ya eso sería, hermano, una cosa grande. Porque hay que ver lo que hacen esas personas con sus animales. Van al supermercado, por ejemplo, con sus animales, a la tienda, le compran aquello, hasta juguetico para que ellos se entregan. Y eso no es malo en sí mismo, ¿verdad que no? No es malo. El punto es que hay personas, óyeme bien, que si tan solo amaran a los demás como aman a los animales, sería un gran progreso, hermano. Porque aman más a los animales que al prójimo. Eso no está bien. Eso no está bien. Por eso es que este es un mandamiento, esta es una, digo yo, una porción de la palabra de Dios que penetra hasta el corazón directamente. ¿Cómo tú te amas a ti mismo? Tú sabes cómo tú te amas a ti mismo. Nosotros no tenemos que aclarar tanto esas malas filosofías que hay por ahí afuera. Hay personas que no se aman a sí mismos. Pero esas son ideas que hay allá afuera, hermanos. Pero honestamente, nosotros sabemos que amar al otro como a uno mismo, óyeme, es un gran amor. Porque cuánto uno se ama a uno mismo, ¿o no es así? Y ese amor se manifiesta en qué? En que uno se cuida, en que uno se protege. Dice, asimismo debemos preocuparnos por los demás nosotros también. Tú vas a amar al prójimo cuando te preocupes por los demás, cuando te intereses por los demás, cuando su causa o sus casos sean los tuyos, cuando sus sentimientos son tus sentimientos. Eso es amar al prójimo, identificarnos con la causa del otro. O sea, que Santiago está planteando aquí una de dos cosas. O hacemos bien o pecamos. Punto. Ya no hay más. No busquen términos medios. No. O hacemos bien o pecamos. Una de dos. Dice primero de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. O sea, literalmente Juan dice que el pecado es actuar como si se estuviera sin ley. Un transgresor, ¿qué es? Bueno, un transgresor es alguien que traspasa un límite señalado. Traspasó el límite señalado, ya es transgresor. Y es interesante que Santiago aquí como que hace una personificación de la ley. Es como un juez, la ley, que deja convicto a los transgresores, los declara culpables. Versículo 9 dice,
y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, es como si la ley estuviera dando un veredicto. La ley dice culpable, culpable, dice la ley. Y hermanos, estudiando el pasaje, estuve meditando que siendo entonces que este mandamiento nos señala tan crudamente la realidad de nuestros corazones, y siendo que la opción es que si no obedecemos, somos transgresores, hermanos, una pregunta, ¿no debería eso producirse en nosotros o producir en nosotros como una sensibilidad que muchas veces no estamos sintiendo por los demás? O sea, no debería producir en nosotros oír esta descripción de cómo Dios ve esa desobediencia en cuanto al segundo grande mandamiento y esa acepción de personas, ese favoritismo que nosotros podemos estar practicando. ¿No debería hacernos eso más sensibles de cómo Dios le llama por su nombre a ese tipo de actitud? Pecado. Porque es la ley real, la ley del rey, la ley del soberano, la que nosotros quebrantamos. Eso ya de por sí es grave. Pero de alguna manera nosotros no solamente hacemos favoritismo con las personas, también hacemos favoritismo con la ley. ¿Lo sabía? O sea, hacemos favoritismo con la ley. Por eso, habiendo visto el favoritismo a la luz del segundo grande mandamiento, yo quiero que veamos ahora el favoritismo a la luz de la ley real de Dios en sentido general. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Santiago. El favoritismo a la luz de la ley real de Dios, en sentido general ya, ¿cierto? Recuerden, no solamente, hermano, podemos caer en el pecado de hacer acepción de personas, también podemos caer en el pecado de hacer también acepción de ley. Y eso es peligroso. Hacemos favoritismo con las personas, pero también hacemos favoritismo con la palabra de Dios, con la ley de Dios, el favoritismo a la luz de la ley de Dios en sentido general, dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué, Santiago? Bueno, verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Déjeme explicarle esto. Los judíos llegaron a ver la ley como un conjunto de mandamientos aislados. Y ya eso de por sí era un gran problema. O sea, ellos no veían la ley como una unidad. O sea, no veían unidad en ella. Esa es la idea. Entonces, ¿qué sucedía? Que mientras ellos guardaban de forma escrupulosa y meticulosa algunas regulaciones, habían otras que ellos la echaban a un lado. Y más aún, y peor, que Cristo tuvo que lidiar mucho en ese sentido con los escribas y fariseos, ellos solamente se quedaban en la letra de la ley, pero no veían, no eran capaces de ver el espíritu que estaba detrás del mandamiento. O sea, era como si ellos pensaran que la obediencia externa de algunos mandamientos, bueno, compensaba la desobediencia de los demás. Si ya yo cumplí con eso, ya yo guardé el sábado, ya yo llevé mi cordero, hice mi sacrificio, guardé mi día de fiesta, yo estoy bien. Entonces, ellos pensaban que esa obediencia externa de algunos mandamientos compensaba ya la desobediencia de los demás. Eso es un acto de hipocresía bárbaro. Y esa mentalidad entonces podía haber afectado a los hermanos a quienes Santiago les escribió. Y les enseña que la ley de Dios debe ser vista como un todo que revela la voluntad de Dios, no una parte de ella. La ley expresa lo que Dios ama y lo que aborrece, las dos cosas. No tenemos libertad de escoger. Mira, a mí me gustan los primeros 3 mandamientos, me fascinan. Los otros tan duros para yo llevarlo. No, porque la ley de Dios es una.
Así que no tenemos facultad de escoger lo que obedecer y qué no obedecer. Dios no nos ha dado ese derecho a nosotros. Voy a citar aquí las palabras de un autor, Curtis Vaughan, que dice lo siguiente: esto no quiere decir que un pecado es tan malo como otro pecado, o que es tan malo quebrantar solo una de las leyes de Dios como lo es quebrantarlas todas. Santiago no está tratando con la extensión y el grado de la culpa, sino con su realidad. Algunos pecados son obviamente más aborrecibles a los ojos de Dios que otros. El hecho, sin embargo, es que la violación de un mandamiento convierte a una persona en un transgresor de la ley. Termina la cita. Por ejemplo, ¿cómo se está viendo la ley de Dios aquí? ¿Cómo es que Santiago la está viendo? Como un montón de piedras. Vamos a ilustrarlo aquí en pantalla. ¿Creen ustedes que Santiago está viendo la ley como un montón de piedras? Imaginemos un montón de piedras, como ese que tenemos ahí en pantalla, que nosotros podemos sacar una de las piedras y el montón se queda sin desbaratarse, ¿verdad? ¿Está viendo Santiago la ley así? No. Santiago está viendo la ley como un gran vidrio. Tírele una piedra al gran vidrio y ¿sabe lo que le va a pasar? Que se va a romper todo el cristal. ¿No es así? Así es como Santiago está viendo la ley aquí. No como un montón de piedras, sino como un gran vidrio. Eso es lo que Santiago está mirando cuando habla de la ley. Entonces, él está diciéndome que el que ofende en un punto de la ley de Dios está afectando todo el cristal de la ley de Dios. Todo el cristal de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está afrentando al Dios que dio esa ley. Ese es el punto. Estos hermanos estaban teniendo problemas con el favoritismo, el hacer acepción de personas, un área específica y particular. ¿Y qué hace Santiago? Bueno, Santiago le está diciendo aquí, el que viola la ley en ese punto ya se hace culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque el que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es hacerse transgresor de la ley. O sea, lo que nos deja culpables es hacernos transgresor de la ley. No importa cuál mandamiento haya sido. Ese es el punto que Santiago está planteando aquí. O sea, la ley de Dios vista como un todo. Hermano, miren, y esto lo digo de advertencia. Escúcheme esto bien. No nos dejemos llevar por el espíritu de la época, que todo lo que le suena a ley hay que ir en contra de eso. No, hermanos, no. David se refiere a la ley de Dios en el Salmo 19 cuando habla de su revelación general y de su revelación especial. Y dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, o sea, perfecta, completa, cabal. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Así es que tengamos cuidado porque hay que aprender a separar de lo que es legalismo de lo que es antinomianismo, hermano. Mucho cuidado con esa parte. Entonces, no podemos dejarnos llevar del espíritu de nuestra época de que todo lo que le suene a ley hay que ir en contra de eso. De hecho, veremos más adelante que Santiago habla de la ley de Dios como la ley de la libertad. De hecho, ya lo vimos en el capítulo 1, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Así le llama Santiago. Muy bien, ahora vamos a ver en el próximo punto y último el tema del favoritismo a la luz de una realidad solemne. Versículos 12 al 13. El tema del favoritismo a la luz de el juicio de Dios. Versículos 12 y 13 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No la ley de la esclavitud, la ley de la libertad.
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los días de exámenes son días de apuro y los estudiantes saben de eso. Exámenes médicos. Se sospecha, ¿verdad?, que puede haber algo. ¿Qué diagnóstico me dará el doctor? Estoy asustado. Miren, hermanos, va a haber un día en que serán sopesadas nuestras acciones y el criterio de evaluación no va a ser cómo tú ves las cosas, no. El criterio de evaluación en aquel día será cómo Dios ve las cosas. Cómo Dios ve las cosas. La ley de Dios es identificada aquí como la ley de la libertad. Y fíjense que Santiago, en el 1.25, el pasaje al que yo hacía referencia ahorita, dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, feliz, bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ¿por qué Santiago llama nuestra atención aquí al asunto del día del juicio? Santiago nos está diciendo: los que tienen el hábito de juzgar deberían recordar que ellos mismos serán un día quienes se verán a sí mismos en un juicio. Y en ese sentido, Santiago aprendió mucho de su maestro, nuestro Señor Jesucristo, porque Santiago tiene mucho paralelismo en su enseñanza a lo que Jesús también enseñó. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 6, verso 14, habla también acerca de que nuestro Dios no va a juzgar. Y en Mateo 7:1, Jesús enseñó, hermano, y atacó el hipercriticismo. Una advertencia a los que juzgan. Y allí dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estos hermanos estaban asumiendo una posición de juez. Una posición que a ellos no le correspondía al hacer diferencia entre personas, cosa que ni Dios hacía, porque Dios no tiene acepción de personas. Y Jesús dice: no juzguéis. ¿Por qué? Porque con la vara con que tú mides te van a medir a ti. No van a usar una más grande o una más pequeña, no, exactamente la misma vara que tú utilices para evaluar a tu prójimo es la que el Señor va a usar contigo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y cómo nosotros podemos curarnos de ese espíritu hipercrítico que nos lleva a ser hasta jueces de los demás, haciendo acepción de personas? Nosotros podemos curarnos, hermanos, juzgándonos a nosotros mismos. Y entender que esa misericordia, como dice Santiago, triunfará sobre el juicio. La Biblia es muy clara, hermanos, cuando nos habla de que en aquel día incluso serán manifestados aún los secretos de los hombres. Dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Eso que tú piensas del prójimo, haciendo diferencia entre una persona y otra, dice el Señor allí, aún lo oculto, dice, Él traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, la Escritura nos habla de que nosotros tendremos que dar cuentas a Dios. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13 dice que el Señor, su palabra, que es escrutadora,
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de este pasaje, no solamente con los destinatarios, sino también con nosotros. Dice, porque el Señor traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago. Santiago quiere impresionar a sus destinatarios de el peligro tan grande que es hacer acepción de personas y que el único juez es Dios. Entonces, hermano, esto nos llama a examinarnos este pasaje. Este pasaje nos llama a nosotros a examinarnos a la luz de él para entender, ¿realmente nosotros estamos amando a nuestro prójimo conforme a este estándar, a lo que la palabra de Dios nos traza y nos plantea? ¿O tenemos mandamientos favoritos? Y en esa misma medida, concomitantemente, también tenemos personas favoritas a quien amar. Jesús dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los impíos, los paganos? ¿En qué tú te diferencias en qué tú te diferencias de aquellos que no conocen a Dios? Porque si tú amas solamente a las personas que te aman, eso lo hacen los impíos. Eso no es problema. No estás haciendo nada que marque una diferencia en tu vida. Eres capaz de llegar más allá. Haced con los hombres, en ese contexto dice Jesús, como vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros. Porque esa es la ley y los profetas. Es mi oración, amados hermanos, que esta impresión que Santiago quiere plasmar en nuestras conciencias nos lleve a pensar seriamente de que uno solo, como dice Santiago más adelante, es el dador de la ley que puede perder o ganar, ganar o perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que tú comiences a hacer diferencias entre una persona y otra, y sobre todo entre tus hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender el compromiso que tenemos delante de Dios y que su gracia nos ayude a vivir a la altura de este planteado en estos tres estudios acerca de que nuestra fe se debe evidenciar por el hecho de que no hacemos acepción de personas. Hermanos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin carita. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el estudio de esta noche, donde una vez más tú nos hablas, Señor, donde una vez más tú nos amonestas, donde una vez más, Señor, tú nos declaras y nos recuerdas, Señor, la manera como nosotros debemos andar y la manera como nosotros debemos, Señor, tener en alto tu palabra, tus mandamientos, tu santa ley. Esa ley, Señor, que tú has declarado como la ley de la libertad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y al mismo tiempo, Señor, tenemos que venir en confesión de nuestros pecados una vez más y pedirte perdón las veces que hemos tenido una obediencia selectiva de tu santa palabra, Señor. Porque muchas veces no solamente nos constituimos en jueces, sino también
en selectivos, escogiendo un mandamiento, Señor, y quebrantando otros. Perdónanos y ayúdanos a serte fieles. Fieles, hombres y mujeres que sean fieles a tu santa ley. Guárdanos, Señor, del antinomianismo. Guárdanos del legalismo. Guárdanos del libertinaje. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.